El rugido de las motocicletas de los Iron Vultures retumbaba por las calles desiertas de un pequeño pueblo de Texas. La pandilla avanzaba en formación, una línea de figuras sombrías cortando el asfalto ardiente, liderados por Connor Raven Hayes. Sus ojos afilados, endurecidos por años de malas decisiones y remordimientos silenciados, escaneaban el camino al frente. El calor de la tarde caía como plomo, haciendo que todo se sintiera más lento. Pero entonces, un sonido rompió el estruendo de los motores. Débil, casi humano. Un gemido. ¡Alto!, ordenó Connor, levantando el puño. La línea de motocicletas se detuvo de golpe. Los motores murieron uno por uno, y el repentino silencio fue casi inquietante. Ahí, en medio del asfalto agrietado, yacía un pastor alemán inmóvil. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales, y el pelaje negro y canela estaba manchado de sangre seca. Connor se bajó de la moto y se acercó con cautela. Su rostro, normalmente frío como piedra, se suavizó apenas, lo suficiente para revelar preocupación. Al acercarse, sus ojos captaron las letras inconfundibles en el chaleco negro del perro. Unidad K9. No era cualquier perro. Era Duke. Un K9 de la policía. Y algo andaba terriblemente mal. Duke levantó la vista hacia Connor, con los ojos llenos de dolor, pero también con algo más, determinación. El perro intentó alzar la cabeza, como si aún tuviera una misión por cumplir. Connor se agachó junto a él y pasó la mano por el grueso collar. Entonces lo notó, una pequeña cámara sujeta al arnés, con una luz roja que aún parpadeaba. Sin decir palabra, Connor presionó el botón para reproducir el video. La imagen era temblorosa, caótica. Duke corría junto a una patrulla. Su manejador iba al volante. Sonidos de disparos estallaron mientras un sedán negro cruzaba la imagen, hombres con máscaras asomados por las ventanas, disparando sin piedad. El agente gritaba comandos a Duke, quien se lanzaba hacia el peligro sin titubear. Luego la imagen se sacudió bruscamente y la transmisión se cortó. El estómago de Connor se tensó. Algo horrible había pasado. Y ahora Duke era el único testigo. ¿Dónde está tu compañero, amigo?, murmuró Connor. Duke gimió, clavando la mirada en la de Connor, como si le suplicara ayuda. A lo lejos, el aullido creciente de las sirenas rompió el silencio. «Raven», gritó Rec, uno de los veteranos de la pandilla, desde su moto. «Vienen los polis. Tenemos que largarnos ya. Lo último que necesitamos es que nos culpen de esto». Connor no se movió. Sus ojos seguían fijos en Duke. Y en ese momento sintió algo que no sentía desde hacía años. Responsabilidad. Negarse a abandonar a alguien que necesitaba ser salvado. Pero quedarse significaba mucho más que lidiar con la policía. Significaba meterse en un lío que ni siquiera entendía, uno que podía volarle la vida por los aires. Las luces azules comenzaron a brillar al final de la calle. Las sirenas se acercaban. Connor tomó una decisión. Una que cambiaría su vida para siempre. Los flashes azules y rojos rebotaban sobre el pavimento cuarteado. Duke respiraba con dificultad. Rec aceleró con impaciencia. «Raven, no hay tiempo. Si nos atrapan aquí, se acabó». La pandilla entera comenzaba a inquietarse. Algunos murmuraban. Otros miraban hacia las patrullas que se acercaban. Pero Connor no se movía. «Rec», gruñó, sin siquiera girarse. «Prepara la camioneta». Rec abrió los ojos con incredulidad. «¿La camioneta? No me jodas. Esto no es asunto nuestro». Pero Connor le devolvió una mirada que no dejaba espacio a discusión. «Ahora». A regañadientes, Rec giró por una calle lateral para ir a buscar la vieja camioneta del grupo, la que usaban para cargar equipo en trayectos largos. Connor se inclinó junto a Duke y le puso una mano suave sobre la cabeza. «Aguanta, amigo». «Ya te tengo», susurró Connor. La pandilla observaba en completo silencio mientras Connor levantaba con cuidado al pastor alemán. Duke gimió débilmente, su peso descansando con todo su dolor sobre el pecho de Connor.
Hacía años que Connor no sostenía algo tan frágil. La sangre del perro empapó su chaleco de cuero, pero no le importó. Los ojos de Duke se abrieron por un instante, fijándose en los de Connor con una mezcla de confianza y desesperación. «Has pasado por el infierno, ¿verdad?», murmuró Connor con una suavidad que no solía usar. Las sirenas lo devolvieron de golpe a la realidad. 2 patrullas se detuvieron en seco a unos metros. Las puertas se abrieron de par en par. Varios oficiales bajaron, armas en mano. «¡Quieto!», gritó uno. «Suelta al perro y aléjate». Por un segundo, Connor pensó en rendirse. Pero entonces recordó lo que había visto en la cámara de Duke. Había algo en ese ataque que no le cerraba. No era un tiroteo cualquiera. Había sido planeado. Y si los responsables seguían sueltos, Duke era la única pista que podía llevarlos a la verdad. El chirrido de llantas interrumpió el tenso momento. Rick irrumpió en la calle al volante de la vieja camioneta de la pandilla. Las puertas traseras se abrieron de golpe. «Raven, súbete». Connor no dudó. Con Duke firmemente entre sus brazos, corrió hacia la camioneta mientras los gritos estallaban tras él. Las balas silbaron sobre el asfalto. No se detuvo. Se lanzó dentro justo cuando Rick pisó el acelerador a fondo. Los neumáticos chillaron y la camioneta se perdió entre las sombras de la noche. En la parte trasera, Connor sostenía a Duke contra su pecho. Su mente iba a 1000 por hora. Se acababa de convertir en un fugitivo. ¿Por qué? Pero lo sabía. Ya no había marcha atrás. Fuera lo que había pasado con Duke, Connor estaba decidido a descubrir la verdad. Sin importar el precio. La camioneta volaba por una carretera solitaria, el rugido del motor silenciando cualquier palabra. Rick apretaba el volante con fuerza, mirando con ansiedad el retrovisor. «Raven, ¿qué demonios hiciste?», espetó con el rostro tenso. «Nos metiste en un lío enorme». En la parte de atrás, Connor se recargó contra la pared del vehículo, aún sosteniendo a Duke, cuya respiración seguía débil pero estable. No respondió de inmediato. Tenía la vista fija en la cámara adherida al arnés del perro. Estaba rayada, pero intacta. Y el recuerdo de las imágenes no lo soltaba, los disparos, los hombres encapuchados, el caos. Todo se sentía demasiado organizado. Como si alguien hubiera querido eliminar al oficial y a Duke. «Esto no es solo por el perro», dijo al fin, con la voz baja. Rick resopló. «¿Más grande? Eso no es asunto nuestro, Raven. Ya tenemos suficiente con no caer presos, y ahora metemos a la policía y a una banda criminal en esto». Pero la mirada de Connor se endureció al encontrarse con los ojos de Rick en el retrovisor. «Ahora sí lo es», afirmó, firme. «El compañero de este perro está muerto, o desaparecido. Y si esos tipos regresan para terminar el trabajo, no se van a detener solo con él». Duke gimió suavemente. Un sonido apenas audible, pero que selló las palabras de Connor. Rick guardó silencio. Su mandíbula apretada era la única señal de la tensión. La camioneta se desvió del camino principal, tomando una vieja ruta de terracería. Al final del sendero, escondido entre los árboles, se alzaba un destartalado garaje de madera, el escondite de los Iron Vultures. Un lugar para reparar motos, planear o desaparecer por un tiempo. Cuando el vehículo se detuvo, Connor no perdió tiempo. «Traigan el botiquín y algo de agua», gritó mientras salía con Duke en brazos. Los demás bajaron rápido, aún sin saber si estaban rescatando a un perro o metiéndose en el principio de una guerra. El cuerpo de Duke temblaba mientras Connor lo acostaba con cuidado sobre un catre improvisado dentro del garaje. «Tranquilo, chico, ya estás a salvo», susurró, aunque no estaba del todo seguro de que fuera verdad. Mientras la pandilla se reunía alrededor, Rick finalmente perdió los estribos. «Estás loco, Raven. ¿Sabes siquiera lo que has hecho? Ahora somos criminales». «¿Y por qué? ¿Por un perro?». Connor se irguió, sus ojos fijos en los de Rick. «No es solo un perro. Duke es evidencia.
Lo que sea que esté en esta cámara podría explicar por qué su compañero ha desaparecido, por qué está sangrando en medio del camino, y quién demonios eran esos hombres. Hizo una pausa, su voz bajó casi hasta convertirse en un gruñido. ¿Quieres largarte? Adelante. Pero yo no voy a dejar esto sin terminar. El garaje cayó en un silencio incómodo mientras el peso de las palabras de Connor se asentaba sobre el grupo. Afuera, el bosque estaba oscuro y en silencio, pero Connor podía sentir que se avecinaba la tormenta. Quienquiera que estuviera tras Duke no se detendría hasta encontrarlo, y ahora Connor y su pandilla estaban directamente en su mira. La quietud del garaje no duró mucho. Afuera, el zumbido lejano de un motor rompió la tranquila noche. Connor se congeló, sus ojos se movieron hacia la puerta abierta. El sonido se hizo más fuerte, retumbando entre los árboles como una tormenta que se acercaba. «Rec», dijo Connor en voz baja. «Apaga las luces. Ahora». Rec vaciló, pero asintió, accionando un interruptor en la pared. Las bombillas tenues y parpadeantes sobre ellos se apagaron, sumiendo el garaje en la oscuridad. La pandilla se dispersó, cada uno agarrando instintivamente cualquier arma que tuviera al alcance. Una palanca, una llave inglesa, incluso una vieja escopeta oxidada de un estante en la esquina. Connor se agachó junto a Duke, que ahora estaba más alerta, sus orejas se movían al compás del ruido que se acercaba. «Quédate quieto, chico», susurró Connor, su mano descansando protectora sobre el cuello del perro. Por un momento, lo único que se oía era el crujido de las hojas afuera y el zumbido lento y constante de un motor al ralentí. Un haz de luz cortó de repente la oscuridad, barriendo las ventanas del garaje. La pandilla contuvo el aliento mientras el vehículo se detenía justo más allá de la línea de árboles. Connor pudo distinguir la silueta de una SUV negra, su motor ronroneando ominosamente. El mismo tipo de vehículo que había visto en la grabación de la cámara de Duke. Sintió un vuelco en el estómago. Esto no era una coincidencia. Los habían encontrado. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió, su silueta alta y robusta bajo la luz de la luna. Otra puerta se abrió. Luego otra. Emergieron tres figuras, todas vestidas de oscuro y moviéndose con precisión entrenada. El instinto de Connor se activó. No eran policías. Eran los mismos hombres que habían emboscado al compañero de Duke. Profesionales. Miró hacia Rec, que apretaba una llave de rueda con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Prepárate», murmuró Connor, sin emitir sonido. Una voz llamó desde la oscuridad. «Sabemos que están ahí. Entréguenos al perro y nos iremos. Nadie tiene que salir herido». La voz era tranquila, casi casual, pero tenía un filo frío que le dio escalofríos a Connor. Se inclinó hacia Duke, su voz apenas un susurro. «No vienen a negociar, chico. Vienen a terminar lo que empezaron». Connor se levantó lentamente, sus ojos se entrecerraron mientras se preparaba para la pelea de su vida. En la quietud, la pandilla se preparó para lo que viniera. Afuera, los hombres se acercaban, sus pasos crujían sobre la grava. La tormenta había llegado, y Connor sabía que no había marcha atrás. Era ellos o la verdad. Y Connor no estaba dispuesto a renunciar a ninguna de las dos. El crujir de las botas sobre la grava se hacía más fuerte con cada paso mientras los hombres afuera se acercaban. Dentro del garaje, Connor apretó con más fuerza la palanca que había tomado de un banco de trabajo. Su mente corría, calculando sus opciones. Estaban superados en número y en armas, eso estaba claro. Pero Connor no era del tipo que se rendía. Especialmente no ante hombres como esos. Duke dejó escapar un gruñido bajo, sus orejas pegadas hacia atrás mientras intentaba incorporarse. «Tranquilo, chico», susurró Connor. «Tenemos esto». Aunque sus palabras sonaban seguras, un nudo de duda se retorcía en su interior. Rex se agachó junto a la ventana, espiando por una rendija en las tablas. «3», susurró. «Tal vez más. Armados». Connor asintió, ya lo esperaba. No eran aficionados. Sus movimientos eran demasiado precisos, su aproximación demasiado calculada.
Uno de los hombres afuera volvió a hablar, su voz cortando el aire tenso. Tienen 30 segundos para hacerlo fácil. Entréguenos al perro y nos iremos. Su tono era engañosamente tranquilo, pero Connor no se lo creyó ni por un segundo. Sí, claro, murmuró Reg, con sarcasmo en la voz. Seguro que solo se van a ir. Connor le lanzó una mirada para que guardara silencio, luego miró al resto de la pandilla. Aquí va el plan, dijo en voz baja y firme. Los mantenemos afuera. Usamos las sombras. Conocemos este lugar. Ellos no. Se volvió hacia Reg. Toma el lado izquierdo. En silencio. No les des un blanco limpio. Luego miró a los demás. Manténganse agachados. Manténganse alerta. Atacamos primero. La pandilla se movió nerviosa, sus respiraciones superficiales. Connor se agachó junto a Duke, dándole una palmada tranquilizadora. Aguanta, amigo. Esto se va a poner feo. Los ojos del perro se mantuvieron fijos en Connor, como si entendiera cada palabra. Afuera, los 30 segundos pasaron. Se acabó el tiempo, gritó la voz, y con eso, una luz brillante explotó a través de la ventana, seguida por el estallido ensordecedor de una granada aturdidora. El mundo se inclinó por un momento mientras la pandilla se esforzaba por recuperarse. A Connor le zumbaban los oídos, pero se obligó a moverse, su instinto tomando el control. Los hombres afuera se acercaban, sus pasos retumbaban contra el suelo mientras se aproximaban a las puertas. Connor apretó los dientes, sujetando con fuerza la palanca. Ahora. Gritó, y la pandilla entró en acción. El primer hombre que cruzó la puerta nunca vio venir la llave inglesa, el golpe de Reg aterrizando con un crujido seco. Pero los otros no estaban lejos, y mientras el caos estallaba en el garaje, Connor se dio cuenta de que estaban en la pelea de sus vidas. En medio del caos, Duke soltó un feroz ladrido, su fuerza parecía regresar como si supiera que la batalla no era solo por sobrevivir. Era por justicia. Connor lo miró brevemente, la determinación ardiendo en sus ojos. Pasara lo que pasara, no iba a dejar que esos hombres ganaran. El garaje estaba sumido en una tensión sofocante mientras los atacantes se abrían paso hacia el interior. Connor se mantuvo firme, el corazón martillando en su pecho al observar las figuras que cruzaban la puerta. Se movían con deliberación, su ropa oscura se fundía con las sombras, sus rostros ocultos por la tenue luz que entraba de las farolas de la calle. Manténganse tranquilos. Murmuró Connor a su equipo, su voz estable a pesar de la tormenta que sentía por dentro. Conocemos este lugar. Úsenlo. Duke dejó escapar un gruñido bajo desde su rincón en el catre, sus instintos activándose a pesar de las heridas. Connor se agachó junto al perro por un instante, colocando una mano firme sobre su cabeza. No vamos a dejar que te lleven, chico, susurró. Sus ojos buscaron a Reg, que se movía lentamente hacia un costado de la habitación, oculto tras montones de herramientas y equipo. Connor le dio una leve inclinación de cabeza, una señal silenciosa de que era hora de actuar. Reg agarró una caja de herramientas vacía y la arrojó deliberadamente al suelo. El estruendo metálico reverberó por todo el garaje, sobresaltando a los intrusos y haciéndolos perder el equilibrio. La distracción le dio a la pandilla unos segundos cruciales para reposicionarse. Connor salió de las sombras y habló con una autoridad serena, las manos ligeramente levantadas. No tienen nada que hacer aquí. Den la vuelta y márchense. No queremos problemas. Uno de los intrusos, un hombre alto que parecía ser el líder, dio un paso al frente. Su rostro permanecía inescrutable, pero su tono era cortante. Estamos aquí por el perro. Eso es todo. Lo entregas y nos vamos. Sus palabras colgaban en el aire como una amenaza, pero Connor no se inmutó. Este perro ya ha pasado por suficiente, dijo con firmeza, entornando los ojos. Y no confío en que cumplas tu palabra. El hombre dudó por un momento, notando la determinación de Connor. El silencio se extendió, cargado de tensión no dicha. Finalmente, el líder hizo una señal a su equipo, y comenzaron a retroceder hacia la puerta. Esto no ha terminado, dijo con frialdad.
volveremos. Connor se mantuvo inmóvil hasta que desaparecieron en la oscuridad más allá de los árboles, su cuerpo entero en tensión. Sabía que no se estaban retirando para siempre. Se estaban reagrupando. Mientras la pandilla se recomponía, Duke dejó escapar un débil quejido, y Connor se arrodilló a su lado. «Nos compramos algo de tiempo, amigo», murmuró. «Pero necesitamos respuestas, y las necesitamos rápido». El peso de lo que acababa de ocurrir cayó sobre todos como una losa. Esto no había sido un encuentro al azar. Duke estaba en el centro de algo mucho más grande, y el reloj corría. La tensión en el garaje persistía como una niebla espesa, asfixiante y pesada. Connor se sentó junto a Duke, acariciando su pelaje. El perro se había calmado un poco, pero aún estaba débil, con la respiración irregular. El resto de la pandilla se reunió en un círculo disperso, sus rostros sombríos. Rick, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, rompió el silencio. ¿Crees que van a volver?, preguntó, aunque la respuesta era obvia para todos. Connor no levantó la vista. Su atención estaba en el collar del perro, donde la cámara seguía intacta. «No han terminado», murmuró, manipulando el pequeño dispositivo. «Vinieron por él una vez y volverán. Pero tenemos que averiguar por qué. Lo que sea que haya en esta cámara es la clave». Conectó la cámara a una vieja laptop que guardaban en el garaje, y la pantalla cobró vida con un parpadeo. Mientras la pandilla se agrupaba alrededor, Connor reprodujo el metraje. El video, granulado, comenzaba como antes, Duke corriendo junto al coche patrulla, el oficial gritando órdenes. El sedán negro aparecía de nuevo, zigzagueando peligrosamente cerca, con hombres enmascarados asomándose por las ventanas. Pero esta vez, Connor ralentizó el video y captó algo que no había notado antes, la matrícula del sedán, parcialmente visible en un cuadro breve. «Ahí», dijo, pausando el video. «Tenemos una pista». Rex se inclinó, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. «¿Y qué? ¿Crees que los polis nos van a ayudar con eso? No es como si estuviéramos en buenos términos con la ley». La mandíbula de Connor se tensó mientras consideraba el siguiente paso. «No necesitamos a la policía», dijo. «Lo rastrearemos nosotros mismos. Conozco a alguien que puede seguir esta placa». Miró al grupo. «Si podemos averiguar quiénes son estos tipos, sabremos qué buscan y por qué están dispuestos a arriesgarlo todo por Duke». La pandilla intercambió miradas incómodas. Esto iba mucho más allá del tipo de problemas al que estaban acostumbrados, y todos lo sabían. Pero nadie expresó sus dudas. Connor se apartó de la laptop y agarró su chaqueta. «Rec, vienes conmigo. El resto, quédense aquí y vigilen a Duke. Nadie entra, nadie sale. ¿Entendido?». Rick asintió a regañadientes. Connor echó un último vistazo a Duke. «Aguanta, chico. No vamos a dejar que ganen». Mientras Connor y Rex salían del garaje y se internaban en la noche, el peso de lo que estaban a punto de descubrir colgaba denso en el aire. Fuera cual fuera el secreto que escondía esa matrícula, los arrastraría aún más profundo en una red peligrosa. Y ya no había vuelta atrás. El rugido del camión de Rex retumbaba por la carretera vacía mientras Connor miraba por la ventana, la mente corriendo a toda velocidad. La laptop con la grabación y la matrícula parcial descansaba en el asiento entre ellos. «¿A quién vamos a ver?», preguntó Rick, rompiendo el silencio. Su tono era cauteloso, pero había un matiz de curiosidad. «Alguien que solía conocer», respondió Connor con sequedad, sin apartar la vista del camino. «Un tipo que le gusta la tecnología. Solía ayudarme con, digamos, trabajos no precisamente legales en aquellos días. Si alguien puede rastrear esa placa sin hacer preguntas, es él». Rick gruñó, claramente poco impresionado. «Genial. Otro personaje turbio. Justo lo que necesitábamos». Connor le lanzó una mirada de reojo pero no dijo nada. No tenía energía para discutir. Cada segundo que pasaban buscando respuestas sentía que los acercaba más al peligro. Duke seguía en el garaje, herido y vulnerable.
Esos hombres volverían por él. Connor estaba seguro de ello. Y la única forma de detenerlos era adelantarse al juego que estaban jugando. Una hora más tarde, la camioneta se detuvo frente a un pequeño taller en ruinas a las afueras del pueblo. El letrero de neón parpadeante sobre la puerta decía Gizmo's Repairs, aunque la mayoría de las ventanas estaban tapiadas y el edificio parecía abandonado. ¿Es aquí?, preguntó Reg con escepticismo, mirando la calle desierta. Connor asintió y bajó de la camioneta, con la laptop en la mano. Mantente alerta, dijo mientras se acercaban a la puerta. Dentro, el aire olía a circuitos quemados y polvo. El taller estaba abarrotado de monitores viejos, discos duros rotos y cables colgando del techo como telarañas. Un hombre delgado, con gafas gruesas y el cabello despeinado, levantó la vista desde un escritorio en la esquina. Connor Hayes, dijo con una sonrisa ladeada. No pensé volver a verte. Gizmo, dijo Connor con sequedad. Necesito tu ayuda. Colocó la laptop sobre el escritorio y se la deslizó. Gizmo alzó una ceja, pero no hizo preguntas. Encendió una computadora cercana y comenzó a teclear rápidamente. Mientras Gizmo trabajaba, la tensión en el ambiente se volvía más densa. Esa placa, dijo Connor, señalando la pantalla. Pertenece a un sedán negro. Un grupo de hombres enmascarados la usó para emboscar a una unidad K9. El perro sobrevivió, pero el oficial está desaparecido. Necesito saber quiénes son. Gizmo soltó un leve silbido, sus dedos volando sobre el teclado. Tú no pides favores simples, ¿eh?, murmuró. Después de unos minutos tensos, se recostó en su silla y se ajustó las gafas. Tengo algo, dijo. Las placas están registradas a una empresa fantasma. Nada raro ahí, pero la dirección vinculada. Giró la pantalla hacia Connor y Reg, su expresión seria. Es un almacén, a un par de pueblos de aquí. No precisamente en un vecindario amigable. Connor miró fijamente la pantalla, apretando la mandíbula. Eso era la pista que necesitaban. Pero a medida que las piezas comenzaban a encajar, una sensación de temor se apoderaba de él. Lo que fuera que los esperaba en ese almacén no iba a permitir que entraran y salieran fácilmente. Y se estaban quedando sin tiempo para prepararse. El viaje hasta el almacén transcurrió en un silencio tenso, con solo el murmullo del motor llenando el vacío. Connor miraba fijamente al frente, su mente repasando todos los escenarios posibles. A su lado, Reg sujetaba el volante con fuerza, la tensión evidente en su postura rígida. Sabes que probablemente vamos directo a una trampa, ¿verdad?, dijo finalmente, su voz cargada de frustración. Connor lo miró brevemente. Sí, respondió en voz baja, con firmeza. Pero si querían a Duke, hay una razón. Y no vamos a dar la vuelta hasta saber cuál es. Cuando llegaron al borde del distrito industrial, la camioneta se detuvo justo antes de la dirección que Gizmo les había dado. El almacén se alzaba a la distancia como un fantasma, con paredes metálicas oxidadas y abolladas, y un débil resplandor de luces amarillas que se escapaba por dentro. Una cerca de alambre lo rodeaba, coronada con púas, y algunas cámaras de seguridad estaban montadas cerca de la entrada. Se ve tranquilo, murmuró Reg, entrecerrando los ojos hacia el edificio. Demasiado tranquilo. Connor asintió. Mantente alerta. No estamos tratando con aficionados. Aprovechando la cobertura de la oscuridad, los dos se deslizaron a lo largo de la cerca, agachados y evitando las cámaras. Reg sacó un par de cortapernos de la parte trasera de la camioneta y se encargó rápidamente del candado, abriendo una puerta lateral. La cadena cayó con un suave tintineo, y ambos se deslizaron al interior, avanzando en silencio hacia el almacén. A medida que se acercaban, Connor podía oír voces apagadas dentro, tenues pero tranquilas. Aún no esperaban problemas. Dentro, el almacén era enorme, el aire viciado y espeso con olor a aceite y óxido. Filas de cajas y estanterías formaban un laberinto de sombras, y el zumbido tenue de la maquinaria reverberaba por todo el espacio. Connor iba al frente, con pasos cuidadosos y deliberados. Al doblar una esquina, un tenue resplandor llamó su atención.
Una mesa al fondo del almacén, iluminada por una sola bombilla colgante. Papeles y equipos estaban esparcidos por toda la superficie, junto con una serie de monitores que mostraban transmisiones de cámaras en vivo. Parece que encontramos su centro de operaciones, murmuró Rek en voz baja. Connor revisó los papeles sobre la mesa, con el pecho apretado mientras armaba el rompecabezas. Mapas de rutas de patrullas policiales, listas de nombres y fotos de oficiales, incluido el compañero de Duke, estaban dispuestos con un detalle escalofriante. Han estado rastreando a la unidad, dijo Connor, levantando una de las fotos. Esto no fue al azar. Sabían exactamente a quién estaban atacando. Rek frunció el ceño, mirando por encima del hombro con nerviosismo. Sí, bueno, apuesto a que ya saben que estamos aquí. Sus palabras fueron interrumpidas por el inconfundible sonido de pasos resonando en el almacén. Connor se tensó, girando hacia el ruido entre las sombras. Varias figuras emergieron, con rostros duros y sin expresión, y armas que brillaban tenuemente bajo la escasa luz. ¿Y bien? Llamó una voz profunda desde la oscuridad, suave pero autoritaria. Tienen agallas al presentarse aquí. Pero ya han visto demasiado. La mandíbula de Connor se endureció mientras daba un paso al frente, colocándose ligeramente delante de Rek. Estaban en desventaja numérica y no había una salida fácil. Pero Connor no iba a retroceder. No ahora. No cuando estaban tan cerca de descubrir la verdad detrás de la historia trágica de Duke. La respiración de Connor se volvió más lenta mientras las figuras se acercaban, sus rostros apenas iluminados por el resplandor de la luz superior. Al menos 6 hombres estaban ahora en un semicírculo suelto, su líder al centro, un hombre alto, de aspecto pulcro y con chaqueta oscura. Sus ojos eran fríos, calculadores, y su porte transmitía una autoridad que le dio un escalofrío a Connor. Deberías haberte mantenido al margen, dijo el hombre con calma, su voz elevándose sobre el zumbido de la maquinaria. Pero supongo que eres demasiado terco para tu propio bien. Connor no se inmutó. Dio un paso adelante, manteniendo un tono firme. No nos iremos hasta obtener respuestas. ¿Por qué rastreaban al compañero de Duke? ¿Y por qué atacar a una unidad K9? ¿Qué están ocultando? El hombre sonrió con desdén, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad crees que estás en posición de exigir algo? Ese perro es un problema. Sabe demasiado, igual que tú ahora, igual que su compañero. Él se acercó demasiado a algo que no debía. La mandíbula de Connor se tensó al comprender lo que eso implicaba. Lo emboscaron, dijo, con las palabras cargadas de rabia. Y lo dejaron por muerto. El líder se encogió de hombros, su tono inquietantemente casual. Hacemos lo necesario para proteger nuestros intereses. El oficial tomó su decisión. Y ahora tú has tomado la tuya. Hizo una leve señal con la cabeza, y los hombres a su alrededor comenzaron a avanzar, con pasos deliberados. El corazón de Connor palpitaba con fuerza, pero su mente estaba despejada. Rek, dijo en voz baja. Prepárate. Rek asintió, apretando con fuerza la palanca de hierro que tenía en la mano. Antes de que los hombres pudieran cerrar la distancia, Connor actuó. Tomó una caja cercana y la empujó con fuerza contra uno de los atacantes, haciéndolo perder el equilibrio. El estruendo de la caja al caer al suelo retumbó por todo el almacén, rompiendo la tensión. Rek blandió su palanca, golpeando por sorpresa a otro atacante mientras el caos estallaba. Sin embargo, el enfoque de Connor no estaba en la pelea. Estaba sobre la mesa de evidencias. Agarró el montón de documentos y los metió en una mochila que había traído. Esos papeles eran la prueba que necesitaban para exponer lo que ese grupo estaba ocultando. Connor y Rek se movieron rápido, esquivando y zigzagueando entre el laberinto de cajas mientras los hombres gritaban órdenes y les daban alcance. Al llegar a la salida, Connor miró hacia atrás, cruzando la mirada una última vez con la del líder, tan fría como el acero. «Esto no ha terminado», gritó el hombre. Carl Connor no respondió. Él y Rek cruzaron la reja y corrieron de vuelta a la camioneta, mientras las voces airadas se desvanecían al alejarse a toda velocidad en la noche.
Mientras el motor rugía por la carretera desierta, Connor miró el montón de papeles en el asiento del copiloto. «Los tenemos», dijo en voz baja, con un tono cargado de alivio y determinación. La historia de Duke aún no había terminado, pero ahora tenían las herramientas para asegurarse de que se hiciera justicia. Y, por primera vez, Connor sintió que finalmente estaban un paso adelante de la tormenta.